Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a analizar multitud de estrategias de inversión en farming teniendo en cuenta el tipo de inversor que nosotros somos y cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir. Para ello vamos a centrar estas estrategias según las monedas que nosotros podemos utilizar y cuáles son las que más nos convienen según cuál sea nuestro objetivo a obtener en cuanto a cuánta rentabilidad queremos conseguir con estas inversiones. Antes de nada, si eres totalmente nuevo en las finanzas descentralizadas y el yield farming, te recomiendo ver esta lista de reproducción. Son 5 vídeos muy completos con tutoriales desde cero para que entiendas cómo funciona un exchange descentralizado, cómo funcionan también las pools de liquidez y también cuáles son los riesgos que estamos asumiendo con este tipo de inversiones. Y tened en cuenta que normalmente cuando subo un vídeo nuevo suele ser sobre ciertas tendencias o oportunidades que me voy encontrando. Por poneros algún ejemplo, últimamente hemos estado hablando sobre juegos blockchain NFT o diferentes blockchains que han ido apareciendo como la de KuCoin o la Oak Exchange, pero el grueso de mis inversiones sigue siendo las mismas. Es decir, inversiones en farming y staking para estar generando un rendimiento de forma pasiva. Todo esto os lo comento para que entendáis que las mismas estrategias que os enseñé hace meses, como esta de aquí de Binance, son las que sigo manteniendo y por lo tanto son mis inversiones principales. Luego por el camino van apareciendo tendencias o diferentes oportunidades que son las que os voy mostrando en diferentes vídeos, pero para estas oportunidades siempre debemos destinar una parte pequeña de nuestra cartera y tener una buena estrategia de inversión diseñada que nos esté generando un rendimiento de forma pasiva mientras nosotros vamos investigando y descubriendo nuevas oportunidades. Bien, vamos ya con la primera estrategia y tenéis que tener en cuenta que vamos a estudiar cada estrategia por separado, pero al final la mejor estrategia es combinar todas ellas en una sola, es decir, tener parte de nuestra inversión en estrategias muy conservadoras, luego en estrategias conservadoras, luego riesgo medio y una pequeña parte en riesgo alto. Entonces, para la primera estrategia, la muy conservadora, aquí solo estaríamos utilizando monedas estables, haciendo farm en indexes que sean lo más fiables posibles y estaríamos obteniendo una rentabilidad anual estimada de entre el 10 y el 20%. Eso sí, hay que tener en cuenta que si nosotros realizamos un interés compuesto, vamos a obtener una rentabilidad mucho mayor, pero para facilitar los cálculos y no complicar mucho este vídeo, vamos a dejar de lado el interés compuesto. Así que, para la primera estrategia, más o menos un 10 y un 20% de rentabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los DEXs más fiables y para ello tenemos varias opciones. Siempre tenemos que hacer una investigación a fondo, pero si no tenemos mucha idea podemos utilizar páginas como la de DappRadar. Vamos a clicar en la sección de ranking. Aquí tenemos un listado de multitud de blockchains que podemos utilizar para hacer farming o staking y vamos a tomar como ejemplo en este vídeo la de Binance Smart Chain. Debajo seleccionemos la categoría de DeFi. Y aquí arriba vamos a ponerlo en 30 días. Aquí nos va a salir un listado muy completo de diferentes DEXs o plataformas, aunque es aconsejable siempre ordenarlas por volumen. Y aquí nos saldrán los principales DEXs. Eso sí, tened en cuenta que algunos son como PancakeSwap, ya que aquí nosotros podemos hacer diferentes inversiones e ir obteniendo dividendos. Estos dividendos los podemos reclamar siempre que lo queramos y destinarlos a donde nosotros queramos. Sin embargo, hay otras plataformas que son agregadores de yield como la de AutoFarm, en donde nosotros podemos hacer una inversión dentro de una bóveda y esa misma bóveda va a hacer el interés compuesto por nosotros de forma automática. Por lo que nosotros no tenemos que estar entrando de vez en cuando a reclamar los dividendos. Esto tiene ciertas ventajas, sobre todo la comodidad, pero la desventaja que tiene primero es que nos cobran comisiones y segundo que no nos dejan diseñar nuestras propias estrategias. De todos modos, yo personalmente prefiero hacer farming en DEXs como Pancake, pero estas plataformas de Vault son totalmente válidas, sobre todo para quien busque más comodidad. Bien, pues dentro de Binance tenemos como los más fiables actualmente a PancakeSwap, también tenemos a Bswap y también podemos poner a AppSwap. Sería cuestión de ir entrando en cada uno de ellos en la sección de Farms y aquí por ejemplo buscaríamos las de monedas estables. Para encontrarlas lo más sencillo es ordenar esto por APR y vamos a ir abajo de todo, porque normalmente las pools que tienen monedas estables siempre dan las menores rentabilidades. En este caso aquí ya tenemos una con la moneda TUSD y BUSD a una rentabilidad del 16%. Yo personalmente dentro de Pancake tengo una parte de mis inversiones en monedas estables, estoy en estas dos pools que como veis la rentabilidad es en torno al 14%.
Pero bueno, por poner algún otro ejemplo, en AppSwap tenemos una de BUSD DAI también al 13%, en la que también estoy farmeando. Y en VSwap también me encuentro con moneda estable, en este caso UST BUSD, con una rentabilidad del 23%. Como veis, DEXs muy fiables, con monedas que son estables, por lo que no tenemos prácticamente ningún riesgo, y la rentabilidad es en torno al 10 y el 20%. Esto para mí es la estrategia más conservadora y por supuesto la más segura. Como os digo, en este vídeo no voy a tratar el interés compuesto, ya que aquí lo mejor siempre es reclamar los dividendos generados y luego destinarlos a reinvertir en otro sitio. De esa manera nuestra rentabilidad será mucho mayor. Si queréis algunos ejemplos de cómo realizar el interés compuesto, realmente en prácticamente todos los vídeos de estrategias os enseño cómo hacerlo, pero un buen ejemplo es este vídeo de aquí, que ya tiene 3 meses, pero es la misma estrategia que estoy siguiendo actualmente, y ya os enseño cómo es todo el proceso para realizar el interés compuesto y obtener la máxima rentabilidad. Bien, la segunda estrategia yo la llamaría la conservadora, en donde vamos a estar mezclando tanto monedas estables como las monedas sólidas. Y para que nos entendamos, las monedas sólidas pues podríamos decir que son las que están en el top 50, por poneros algún ejemplo, por supuesto tenemos a Bitcoin, a Ethereum, si hablamos de Binance Smart Chain, por supuesto tenemos a BNB, y luego muchas pools nos encontraremos tanto con Cardano como con Polkadot, en muchas también con Uni. También tenemos monedas como Link, Litecoin, Polygon Matic. Para esta estrategia seguiríamos utilizando los DEX más fiables, pero luego también podemos buscar otros que sean menos fiables, pero que nos estén dando una rentabilidad mayor por las mismas monedas. En esta estrategia la rentabilidad estimada anual sería de entre un 20 y un 50%, por supuesto dejando de lado el interés compuesto. Por poner algún ejemplo, dentro de la más fiable que es Pancake, tenemos una pool con Cardano y BNB, dos monedas muy sólidas, a un 23% anual. Luego dentro de AppSwap, pues por ejemplo tenemos una de Bitcoin con BNB al 20%. Aquí sería cuestión de ir buscando las diferentes monedas. Por ejemplo, Ethereum y BNB también nos da un 21%. E incluso tenemos aquí alguna con BAT y Ethereum al 40%. Que si bien es cierto, BAT no es de las más sólidas, pero se comporta bastante parecido a cómo se puede comportar Ethereum. Y esto es lo que estamos buscando sobre todo para mitigar el riesgo de impermanent loss. Necesitamos emparejar dos monedas que se comporten muy parecido en las variaciones en los precios, y utilizando monedas sólidas que normalmente todas siguen el camino de Bitcoin, las mismas variaciones, pues estaremos mitigando mucho un posible riesgo de impermanent loss. Pero bueno, tenemos más ejemplos en DEXs que también son fiables, como el de Café. Tenemos aquí una pool de Polkadot con BNB, como veis rentabilidad al 40%. Dentro de Mobox, que también es una plataforma fiable, tenemos tanto Ethereum como Bitcoin a rentabilidades mayores del 30%. Incluso lo que os decía de combinar monedas estables con sólidas, normalmente si emparejamos BNB con monedas estables nos encontraremos con buenas rentabilidades. Aquí por ejemplo tenemos un 50%. Y en Ape, por el mismo par, BNB BUSD, pues tendríamos un 35%. Es cuestión de ir comparando los diferentes DEXs, las diferentes monedas, y movernos en donde mejores rentabilidades estemos obteniendo. Por poneros otros ejemplos, dentro de VSwap tenemos diferentes pools. Esta, por ejemplo, de Bitcoin con USDT a un 40% de rentabilidad, que está muy bien, y tenemos BNB con Bitcoin a un 30%. Pero bueno, todo esto son ejemplos de Binance Smart Chain. Si nos vamos a otras blockchains, como por ejemplo la de Polygon, tenemos algún DEX como el de Define, que también tienen pools parecidas a rentabilidades atractivas. Por ejemplo, tenemos monedas estables a un 30% de rentabilidad. También tenemos aquí otra con Bitcoin Ethereum también a un 30%. Y es cuestión de ir buscando las monedas sólidas. Tenemos aquí una de Matic con Ethereum a un 47%, que está muy bien. E incluso la moneda de Uni, que también es de las más sólidas con moneda estable, pues como veis, a un 100% de rentabilidad. Como os digo, es cuestión de hacer una investigación completa e ir buscando las mejores rentabilidades. Luego, la tercera estrategia yo la pondría como la de riesgo medio, es decir, podemos estar combinando tanto las monedas sólidas que antes comentamos con las monedas nativas que ahora os enseñaré. Para esto también estaremos seleccionando los DEXs que sean muy fiables o también fiables, y estimamos una rentabilidad anual entre el 80 y el 200%. ¿Y cuáles son las monedas nativas? Pues básicamente los tokens que forman parte de los DEXs. Por ejemplo, dentro de Pancake tenemos el token Cake, pero luego todos los DEXs que van saliendo siempre tienen su token nativo, que es el que nos reparten en todas las pools en donde hacemos farming y staking.
Bien, pero lo que sucede con el 90 o 95% de los tokens nativos es que siempre su tendencia es bajista. A no ser que el DEX tenga mucha liquidez, que haya muchos inversores en él, pues es muy complicado que un token nativo consiga mantenerse estable en el precio. Sin embargo, podemos encontrarnos con diferentes tokens nativos que sí que se están comportando muy bien en los últimos meses y que por lo tanto podemos utilizarlos para hacer farming y obtener rentabilidades muy buenas. Por poneros ejemplos, por supuesto tenemos el token Cake de PancakeSwap, pero también tenemos ejemplos como el de Banana de AppSwap, que este token, si vemos su gráfica en los últimos 90 días, vemos como su rango de precio suele estar entre los 3 y 1 dólares. Más o menos se mantiene estable en este rango. Y si hacemos farming con Banana, pues como podéis ver aquí, nos están dando rentabilidades cercanas al 180%. Yo personalmente llevo en esta pool de Banana BUSD unos cuantos meses y mi intención es seguir con ella, porque esta es una rentabilidad que hay que aprovechar teniendo en cuenta que el token Banana se comporta bastante bien. Pero luego tenemos ejemplos más recientes como el token BSW del DEX de BSwap, que este también se está comportando muy bien. Vemos como ahora actualmente tiene un precio de 1,20 dólares, pero si revisamos su gráfica en los últimos 90 días, que son 3 meses, incluso este token tiene una tendencia alcista. Pero lo más importante y lo que nosotros debemos de buscar es que es un token muy poco volátil. Es decir, hace unos 2 meses estaba más o menos en el rango de $1 y podemos ver cómo después de 2 meses más o menos sigue en el mismo precio. Y esto es muy importante ya que, como veis, estamos haciendo farming a una rentabilidad del 260%, que si conseguimos hacerla con un token que se mantenga estable, es de lo mejor que nos podemos encontrar. Aquí podéis ver un ejemplo muy claro en BSwap de lo que os digo de las estrategias de farming, ya que aquí estoy utilizando token nativo con estable a un 250, luego estoy utilizando dos monedas sólidas como son BNB y BitTorrent, y luego también estoy con token nativo Cake con BNB, y como veis las rentabilidades aquí son 70, 70 y 250. Y por supuesto, si queréis hacer inversiones en tokens nativos, todos estos tokens tienen su sección de pool. Es decir, podemos ponerlos simplemente a hacer staking, que de hecho yo también tengo aquí unos cuantos bananas que me están generando un 120%. Luego dentro de Pancake, por supuesto en la sección de pools también podemos hacer staking del token Cake, incluso tenemos esta de autocompound, es decir, que nosotros ingresamos una cantidad de tokens Cake y ya van haciendo el interés compuesto por nosotros automáticamente. Y en BSwap con el token BSW pues tenemos lo mismo, dentro del launch pool, aquí podríamos hacer autocompound de BSW a un 600%, que está muy bien. O también podemos utilizar BSW para generar diferentes tokens. Como veis, a rentabilidades muy buenas. Por cierto, si queréis hacer farming en BSwap, es el único que tiene programa de referidos de todo lo que os estoy enseñando, por lo que si utilizáis el enlace que os estoy dejando abajo, aparte de llevaros un 10% en las comisiones, también estáis apoyando al canal. Y por último meteríamos una estrategia de máximo riesgo, que esta para nada es aconsejable, y si la vais a hacer tiene que ser con un porcentaje muy pequeño sobre vuestra cartera total. Es decir, un dinero que utilicéis prácticamente como un juego de azar, ya que estaremos utilizando tokens nativos llamados degen en inglés, es decir, de DEXs que acaban de ver la luz hace pocos días y que por lo tanto estas monedas nativas son tremendamente volátiles. Para ello, como os indicaba, estamos seleccionando DEXs poco fiables porque son de reciente creación, y lo más probable con estos DEXs es que o bien terminen a los pocos días y sean abandonados, o bien que sufran un rug pull. De todos modos, con esta estrategia estaríamos buscando rentabilidades mayores incluso del 1000%. Por poner algún ejemplo, podemos ir a esta página que ya mostré en otros vídeos llamada vfat.tools, arriba seleccionaríamos BSC e iríamos abajo de todo para ver cuáles son los últimos DEXs que han ido saliendo. Vamos a coger cualquiera de estos al azar, cogeríamos la dirección, la copiamos y la pegamos en el navegador. Bien, pues aquí ya lo que vemos es que el token nativo se ha desplomado en el precio, aunque tiene un TVL de más de 2 millones de dólares. Vamos a ver en las farms qué rentabilidades estamos obteniendo, y como veis aquí podemos hacer farming incluso con moneda estable a un 8000% de rentabilidad, pero es que si utilizamos el token nativo pues la rentabilidad, como veis, es de un 40000%. Pero bueno, como os digo, esto para nada es recomendable. Hace unos cuantos meses, cuando no había tanta saturación de DEXs en el mercado, pues teníamos la posibilidad de que fuese rentable. Actualmente ya os aseguro que lo más probable es que perdáis toda vuestra inversión accediendo a este tipo de plataformas,
por lo que yo no os lo recomendaría. De todos modos, mi estrategia principal, como os indicaba, es hacer una combinación de todas estas. Tengo una buena parte en la estrategia muy conservadora, luego también estoy combinando monedas sólidas con algún token nativo como os he enseñado, y sí que es cierto que destino una pequeña parte de mis inversiones a probar suerte con algún DEX que es nuevo, pero siempre intento seleccionar DEXes que ofrezcan algo distinto y que no sean una simple copia como suelen hacer todos entre ellos. Así que nada más, espero que os haya servido de ayuda este vídeo y como siempre, si os ha gustado el contenido, agradecería debajo vuestros me gustas y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.